Buenos días, Ernesto. Estamos aquí en la Facultad de Filosofía y Letras haciendo una entrevista muy breve sobre las impresiones de lo que pasó durante el encuentro de humanistas digitales. Y bueno, a ver, empecemos por el principio. ¿Cuáles fueron tus impresiones como más salientes a partir de eso? Híjole, es difícil. Yo estoy como muy entusiasmado, es decir, terminó el evento y yo quedé así como agotado y feliz. Por varias razones, digamos. La principal es que sí hay una comunidad de humanistas digitales. No es que lo dudáramos, pero no la conocíamos, no sabíamos quiénes eran, no sabíamos qué estaban haciendo, o por lo menos no lo sabíamos del todo. Y entonces el verlos ahí, ver que se materializaba, ver que eran personas, ver que estábamos siguiendo caminos más o menos parecidos, creo que fue lo más, para mí lo más sobresaliente de todo el evento. Ahora que mencionas eso, recuerdo mi plática que tuve tanto con Glenn como con Isabel de esta cuestión de como una materialización de la comunidad. Uh-huh. Y es algo que me intriga verdaderamente por todo lo que ha sucedido antes, durante y después del encuentro, que es justamente toda la comunicación en aliases y en tweets y etcétera, y como una materialización ha cambiado un poco la percepción de lo que está pasando. Claro, porque de pronto ves que sí hay gente ahí, ¿no? Y que entonces, no somos bots. Exacto, que no son bots hoy tan de moda en este país, ¿no? Exactamente. O ¿cómo te diré? Sobre todo además que son, digamos, descubres que son personas con las que puedes hacer algo y no solo mensajes en un dispositivo o en otro o en un correo. Digamos, bueno, muchos se organizó, a muchos los invitamos y solo los habíamos conocido por vía electrónica, ¿no? Y entonces de pronto verlos ahí fue muy emocionante. Sí, me parece sobre todo un fenómeno interesantísimo, pues por muchos de los debates, ¿no? Y de los problemas que se les achacan a las humanidades digitales como antihumanísticas o posthumanísticas, etcétera, ¿no? Esta cuestión como de la máquina va más que la gente. Claro, pero incluso lo que pasa, yo ahí siento que es un fenómeno muy, muy peculiar porque la mayor parte de los proyectos están basados en un área de la cultura que generalmente es marginal, incluso dentro de la academia. Es decir, por ejemplo, hubo muchas cosas sobre pensamiento novohispano, o sobre obras medievales, o sobre el siglo de oro, que por lo menos, digamos, ocupan un lugar en la academia, pero no es el lugar más relevante, no es lo que más se ve. Y hay como una dedicación especial y requiere de una dedicación especial en eso. Y entonces lo interesante es que las computadoras son una forma de potenciarlo y hacerlo más vivo, sin renunciar, por supuesto, a la pasión que implica leer a Calderón de la Barca. Bueno, está el impulso de compartir, desde luego, pero por otra parte también como la recreación de estos pequeños mundos. Exacto, porque no sé, a mí una de las cosas que me fascina del mundo digital es justamente eso, que todos pertenecemos a muchas comunidades y algunas de estas comunidades son muy pequeñas, pero son muy importantes, o por lo menos para uno son muy importantes. Si a ti te gusta, qué sé yo, jugar un cierto juego de cartas que solo juegan 8 gentes en el mundo, bueno, te gustan mucho y juegas con esas 8 gentes en el mundo. Sí. Lo interesante es que puedes, tener a esas 8 gentes jugando contigo. Uh-huh. Puedes además hacer que los demás sepan en qué consiste tu juego, que la juegan 8 gentes y que es bien padre y bien importante para ti. Y entonces eso quizás permita que la comunidad crezca un poco, quizás no demasiado, pero que crezca un poco y que se vaya haciendo visible y que de alguna forma se integre de otra manera a esta comunidad total, ¿no? Y que entonces no todo sea, que eso es lo que es muy interesante, que no todo sea ese lugar al que concurrimos todos porque es lo que nos hace concurrir a todos, sino esos lugares donde solo concurrimos algunos porque eso realmente nos vuelve. Bueno, ya para terminar nada más, pensando en el futuro de la red, también esto lo platicaba con Isabel, que no, sin presión, pues, ¿no? Sí, sin ninguna presión realmente, que basados también en el aprendizaje del encuentro que ya se tuvo, ¿qué proyectos ves tú que se vayan desarrollando, que se puedan ir desarrollando? Pues mira, creo que dimos un paso muy importante que habrá que traducir en otros pasos importantes. Es decir, yo creo que hay que consolidar la comunicación entre la comunidad
ir agregando nuevas personas, es decir, ir detectando los otros humanistas digitales que no saben que lo son, o que saben que lo son pero tienen pena, ¿no? Cualquiera de los dos casos. Y al mismo tiempo, muchos de los proyectos actuales son proyectos en el aislamiento, es decir, impulsados por un grupo, por una persona, por una pequeña comunidad. Y entonces tratar de lograr algunos vínculos entre esos proyectos para hacer proyectos un poco más grandes, digamos. Hay mucha gente escaneando, hay mucha gente haciendo edición digital, hay mucha gente experimentando, pero no hay mucha gente marcando textos, no hay mucha gente desarrollando metadatos. Entonces es interesante que quienes lo estén haciendo colaboren con los otros y, en fin, se vayan generando las especializaciones y las metodologías específicas para cada caso. Eso creo que es otro de los retos. Y bueno, también ver de qué forma se van dando este tipo de cosas por sí solas, ¿no? Ya echado a andar la carreta. Sí, digo, la apuesta, Isabel decía, me parece que al final del evento, que había soltado como una pequeña bola de nieve y que entonces podría irse generando una gran bola de nieve. Mientras lo decía, yo lo único que pensaba era que estábamos en un país tropical y que entonces las bolas de nieve luego se deshacen. Y entonces, vamos a esperar. Digamos, yo creo que sí, que el hecho de que estuviera con la culta, el hecho de que concurrieran distintas universidades, hace muy prometedor el asunto. Pero también, por supuesto, que hay mucho trabajo por hacer. Sobre todo, mucho trabajo, creo que lo que es interesante fuera de México, es decir, en las otras comunidades de humanidades digitales, es que es una comunidad. Es decir, se entiende como comunidad en un sentido muy fuerte, ¿no? Yo espero que aquí pase lo mismo, pero vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias, Ernesto. No, gracias.